ciertísimas, confirmadas, aseguradas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, dice Lucas. Me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué? Investigado con diligencia o con cuidado todas las cosas desde su origen, escribírtelas en cómo, por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. ¿Qué versículos más profundos, mis hermanos? Tome asiento. Tome asiento. Vamos a meditar esta preciosa mañana. El título de la predicación es Conocer a Jesús. ¿Sí? Conocer a Jesús. ¿Conocemos a Jesús, hermanos? ¿Sí? ¿Ha tenido estas experiencias con Jesús? ¿Por qué sale este tema, mis hermanos? Porque las religiones, estos sábados ha estado predicando Isaac y hablaba de lo que es la religión y la relación. Amén. Entonces, las religiones profesan tener un Dios. ¿Sí? Las religiones profesan tener un Dios. Todos creen tener ese conocimiento necesario para adorar o para exaltar a ese Dios que tienen. Pero que ese Dios muchas veces se ha convertido solo en una confesión, pero no en una relación. A veces nos volvemos, nosotros como cristianos, le pongo esto como cristianos, nos volvemos nada más fans de Jesús. ¿Sí? ¿Sabe qué es un fans? Un seguidor, pero que vive en una distancia, no tiene una relación íntima con esa persona. O sea, apenas dicen va a venir tal persona de gran conocimiento o de gran fama, todos se van al aeropuerto para verlo y tomarse un selfie. Hoy se puede tomar el selfie, pero hasta ahí terminó todo. Usted no sabe el estilo de vida de esa persona, usted no sabe qué es lo que esa persona come, no sabe qué es lo que esa persona hace durante las 24 horas del día. Entonces no conoce su intimidad de todos los detalles que pueden haber. Entonces eso le sucede a mucho cristiano de este tiempo. Es simplemente un fan que ha llegado a tener el conocimiento a través de muchos medios, pero que Jesús no quiere, mis hermanos, que nosotros seamos fans. Jesús quiere que nosotros seamos amigos. Eso le dijo Jesús a sus discípulos allá en Juan, en el capítulo 15, versículo 15, si no me equivoco. Le dijo: yo quiero que seamos amigos, que no sean solo mis siervos ustedes, sino que tengamos una buena relación, ¿verdad? Entonces este es el punto, mis hermanos, que nosotros debemos de saber o de tratar de entender, que conocer a Jesús se refiere ¿qué es lo que a él le gusta? ¿Qué es lo que? O sea, si Jesús le dice: hoy quiero venir a tu casa, usted ya sabe lo que a Jesús le gustaría comer. Usted ya sabe qué tipo de silla a él le gustaría sentarse,
¿Qué tipo de bebida a él le gustaría? ¿Por qué? Porque usted lo conoce, o sea, tiene una relación con él. O sea, a mí me ha sucedido que a veces me dicen los hermanos: pastor, ¿y a usted qué le gusta comer? Entonces uno abre su corazón y dice: a mí me gustaría esto, me gustaría esto. Bueno, yo soy del Salvador, me gusta esto, pero me gusta también esto de tu país me gusta esto. Entonces, cuando eso se va dando, uno va alcanzando una amistad, una íntima relación, que ya después usted ya no pregunta, sino que dice: al pastor le gusta esto, le vamos a preparar esto. Entonces, esto es, mis hermanos, como el evangelio también debe de funcionar, el conocimiento que nosotros tenemos en Jesús. Fíjese que el pueblo de judíos o el pueblo de Israel, que tenían la escritura en sus manos y que daba referencias a través de Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido, ellos deberían de haber conocido cuando Jesús vino a la tierra, pero no se dieron cuenta. O sea, todos los detalles que la ley da, aparte de Jesús, de su nacimiento, cómo iba a aparecer, cómo él se iba a ir desarrollando en su ministerio, está escrito en la palabra de Dios. Por eso Jesús le dice allá en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, ustedes ya deberían de haber estado preparados para recibirme cuando yo viniera a la tierra. Pero en cambio, ¿qué sucedía? Ellos lo rechazaban. Ellos no lograron identificar. Y esto es lo que el escritor de Lucas está diciendo, que hay puntos importantes de la cual nosotros debemos de llegar a tener una buena relación con Jesús. ¿Por qué? Porque nos dan mucha información de que Jesús ya vino a la tierra, que murió por nosotros y que regresará por nosotros. Es importante, mis hermanos, conocer a Jesús a través de la historia. Y nosotros, como latinos, no somos tan buenos para la historia. Nos cuesta tomar un libro y introducirnos en la historia. Nos cuesta leer. No somos amantes de la lectura. Somos más amantes de la televisión, de las redes sociales. Pero no somos amantes de la escritura para sumergirnos en ella y llegar a un conocimiento fundamental del cual me va a ayudar en el crecimiento espiritual. Perdemos el tiempo en cosas vanas, mis hermanos, que no nos traen beneficios a nosotros. Y me llamó mucho la atención el libro de Lucas, porque este hombre que ocupó este lugar muy especial en los evangelios, mis hermanos, siendo griego o gentil, no siendo judío, se interesó tanto en la historia que si ustedes ven los primeros capítulos de este libro, hace mucho énfasis con la palabra aconteció. Aconteció, sucedió, y estas cosas, como que si él estaba metido ahí en un lugar y iba observando, iba escribiendo lo que estaba sucediendo. Esto es lo importante de la historia. Hay dos hombres importantes en la historia también. Uno de ellos es Tácito,
que hace énfasis y en uno de sus escritos, mis hermanos, deja unas cosas bien claras de la vida de Jesús. Y yo tomé nota de esto. Dice un texto de él: por lo tanto, aboliendo, dice, los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas y a investigaciones por su ofensa. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos. Este es un escritor romano, y él está diciendo que este Nerón la tenía con los cristianos porque para él eran sus enemigos en la manera que ellos manifestaban el evangelio y que iba en contra de lo que él hacía. Dice: nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, que se refiere a Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Dice este historiador Tácito, hace referencia de la iglesia primitiva que toman el nombre de cristianos por un tal Cristo. La iglesia de hoy se pierde entre el mundo, se confunde entre el mundo, no son identificados como cristianos. Vea cuánto el mundo se ha metido en nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos de dar a conocer a Jesús en nuestro diario vivir. O sea, conocer a Jesús te va a cambiar tu vida. Y no vas a querer reflejar lo que tú eres, sino reflejar lo que Jesús es, como lo hacían estos hombres. Qué importante, mis hermanos, que nosotros tomemos cuenta de esto. Fabiano, otro historiador, también narra esto y dice: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarle hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes. Y esto me llamó la atención. Dice: un maestro para los hombres que reciben la verdad. Yo dije: wow, un maestro para hombres que reciben la verdad con gozo. Cosa que no sucede, mis hermanos. A veces estamos en los cultos y lo que estamos haciendo es rechazando la palabra que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque me confronta. ¿Por qué? Porque me disciplina. ¿Por qué? Porque va en contra de mi voluntad. Pero cuando tú has conocido a Jesús y Él te habla, recibes la palabra con gozo, porque te está moldeando, te está tratando las partes que deben de ser tratadas en tu vida. Este es el censo, mis hermanos, o este debe de ser el propósito cuando decidimos venir a la iglesia, que Dios me hable para cambiar. Que Dios hable a mi vida, no importa cuánto me duela, pero yo debo de cambiar. Por eso le dije al inicio: renuncio y rechazo y resisto a todo lo contrario, porque venimos a la iglesia y muchas veces estamos reprendiendo al pastor que no hable de eso. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que yo pienso.
El evangelio no es lo que yo pienso, el evangelio es lo que Dios dice que es bueno para mi vida. Y atrajo, dice, hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, dice, era el Mesías. Escritores, no cristianos, mis hermanos, historiadores, pero que pudieron identificar al Jesús de la Biblia. Al Jesús de la Biblia. Entonces Lucas está citando estos versículos, mis hermanos, dándole veracidad a la historia. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. O sea, que no nos quiten, mis hermanos, el privilegio de poder escudriñar lo que esto dice de Jesús. La palabra viva y eficaz que debe de cambiar tu vida a través del conocimiento que tenemos en Jesús. Entonces, podríamos decir, mis hermanos, que Lucas, sabemos que era doctor, porque lo dicen los escritos. El apóstol fue un colaborador. No sé cuánto más cercano fue Lucas y Timoteo de Pablo. Porque Lucas estuvo muchas veces aún en las prisiones de Pablo. Y es interesante cómo Lucas, mis hermanos, enfatiza y es muy detallista. Los doctores tienen esta capacidad, ¿no?, de ser detallista, de ver las mínimas cosas para poder identificar lo bueno y lo malo que puede haber en una persona, en una enfermedad, cuánto puede avanzar en cuánto tiempo. Entonces Lucas estudia todo esto, mis hermanos, para quitar toda duda en la vida de nosotros. Acá refiriéndose a quien le hace la dedicatoria, le dice: para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. La historia que él le cuenta es veraz. Y me llamó la atención en el capítulo 3. Vea eso en capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Cómo menciona a estos hombres de la historia? No los podemos negar. Hay mucha gente que quiere negar la existencia de Jesús, pero no niegan la existencia de estos hombres. Y Lucas tiene ese cuidado y dice: en el año 15, hace referencia en las datas del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca. O sea, especifica todos los gobernadores que estuvieron en ese tiempo ahí gobernando, y que si se van a los archivos de esos lugares se encuentran esa información, no me lo pueden negar, dice Lucas. Y va por la parte religiosa también y dice: siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Y él qué hizo? Escuchó la voz y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Comienza,
mis hermanos, Lucas a decir cómo da inicio el ministerio o la iglesia o el evangelio en esos tiempos. Está escrito. Entonces, Lucas también en su historia, en su libro, hace el recorrido de la genealogía de Jesús. ¿Con qué propósito? El propósito de Lucas de presentar la genealogía de Jesús como un hombre 100% preparado para un sacrificio único, para restaurar al hombre delante de Dios. Por eso es que Lucas se va hasta Adán para sanar la simiente. Es interesante, mis hermanos, pues se nos va el tiempo para entrar en lo que es en todo esto, pero si usted ve las dos genealogías, ¿no? La de Mateo y la de Lucas, aunque se dice que la de Lucas viene de la simiente de María, o sea, de parte de la mamá de Jesús, pero Lucas no menciona ni a una mujer, ni aún dice, ni ahí habla de María. Si usted ve, vamos un poquitito más atrás, en la genealogía de Jesús. No, perdón, más adelante. Capítulo 23. En cambio, Mateo menciona a 3, 4 mujeres en la genealogía de Jesús. Pero ahí hay un propósito, mis hermanos, un propósito bien interesante. Pero vea lo que dice acá. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, dice. Pero según se creía, pero está haciendo énfasis de que Jesús es nacido o es se me va la palabra, concebido por el Espíritu Santo. Se creía, dice, que era ¿de quién? De José. Pero ahí dice, hijo. ¿Y quién era Elí? El abuelo o el papá de María. Y de ahí se van, mis hermanos, la genealogía hasta llegar a David. Porque antes de David, ahí suceden los dos cambios. Uno por Salomón y el otro por Natán. De ahí para allá son iguales. David, Isaí y los demás, hasta llegar a Abraham, donde se termina Mateo. Pero Lucas continúa hasta llegar a Adán, hijo de Dios, y pasar por lo que es la simiente de la mujer que tenía que tomar la promesa de que ella sería la que aplastaría la serpiente, ¿verdad? O sea, de allí nacería el que aplastaría a la serpiente. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros lleguemos a conocer. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Dice, Mateo se detiene en Abraham y Lucas prosigue hasta Adán. Para Mateo Jesús pertenecía al pueblo judío, para Lucas a toda la humanidad, y por eso se remonta no solo hasta el patriarca del pueblo de Israel, sino al padre de toda la raza humana. Lucas quita las barreras nacionales y raciales hasta de la lista de antepasados de Jesús. Aparte de eso, será la simiente de la mujer. Entonces, ¿cuánto es importante conocer, mis hermanos, la historia para que nosotros no seamos confundidos y tengamos raíces bien fundamentales en el evangelio? Porque en estos tiempos, mis hermanos, ha salido tanta cosa que mucha gente
sigue tanta basura que está saliendo a la luz. Entonces, conocer a Jesús a través de la historia es fundamental, pero también conocer a Jesús por medio de la palabra. O sea, mis hermanos, podemos conocer a un Jesús histórico como lo hacen muchos filósofos. Hay muchos historiadores, mis hermanos, que profundizan en este tema, pero que su corazón no es convertido. Aún hay muchos cristianos, como le dije al inicio, o pastores que conocen, pero que no le buscan a Jesús dentro de la Biblia como para tener una experiencia vivida, sino para llenarse de información. Hay muchos que estudian en los institutos teológicos para llenarse de conocimiento, pero no para cambiar. Esto, mis hermanos, de estudiar la palabra de Dios es para que me cambie la vida. Es para que traiga a mí revelación y yo tomar decisiones. Cuando yo veo en la palabra de Dios, mis hermanos, pruebas proféticas nombradas en el Antiguo Testamento y que se verificaron, se llevaron a cabo en el Nuevo Testamento, y que hay una gran cantidad de años de diferencia, ¿cómo pudieron encontrarse estas historias vividas? ¡Wow! Tiene que quitarme toda incredulidad. Tiene que quitarme todo pensamiento humano razonable que puede haber y llevarme a la fe. Saber que Dios tiene el control. Vea lo que dice Isaías 7:14, que es una de las más nombradas y conocidas. Y único caso. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. No ha existido otra mujer que dé a luz como esta. No es concebible, mis hermanos. La ciencia hoy se está inventando cosas, pero en esta naturaleza. Y cuando vemos, por eso cuando Él nace, ¿cómo es que la gente de aquel tiempo no logró identificar esta señal? ¿Se da cuenta cuánto a veces uno se ciega a la verdad, a lo de Dios, y nos mete duda? ¿Será que Dios me está hablando? ¿Será que es verdad esto? Que Dios nos ayude. Predicábamos el domingo 14, el domingo pasado en Juan 14. Y Jesús hace énfasis ahí que sus mismos discípulos tenían duda de que Él era el Hijo de Dios. Y Él les dice: ¿ustedes no me conocen? El que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? ¿Cuánto tiempo hace que yo estoy con ustedes? Vea cuánto nosotros podemos estar tardos, mis hermanos, en este conocimiento de Jesús. Salmo 22.
Salmo 22 es un salmo precioso, versículo 16 al 18. Solo vamos a leer esos versículos, pero todo el salmo usted lo puede leer en su casa con mucha tranquilidad y habla del sufrimiento, del padecimiento de Jesús. O sea, que nosotros como gentiles, que nosotros como personas que no fuimos amantes o no crecimos con el conocimiento de la ley, pero el pueblo judío que desde pequeñito les instruían en la ley y los salmos y todos los profetas tenían conocimiento, ¿cómo es que no identificaron? Hace poco ha muerto un personaje muy importante en el mundo judío, un rabí que se sabía la ley de memoria. Hace poco fue muy querido por los judíos porque se sabía la ley de memoria. ¿Usted se imagina cuánto es? Si yo veo a los jóvenes que hacen fatiga leer un versículo de memoria el día sábado, que tienen la mente más fresca, no digamos nosotros ancianos, la busta paga vamos a leer cuando nos pasemos acá, preocupados porque siempre andamos pensando en cómo vamos a estirar el dinero. Entonces dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. O sea, Jesús, bueno, el salmista David ahí está escribiendo este salmo, pero está profetizando del padecimiento de Jesús. Y cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos, detrás de ese ejército que está ahí haciéndole daño a Jesús, hay unas legiones espirituales diabólicas influyendo en las personas. Contar puedo todos mis. ¿Usted se imagina por qué este versículo enfatiza sobre eso? Porque su carne fue arrancada con los latigazos y se veían sus huesos. Podía contar sus costillas. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me aborrecen. El Salvador, el Cristo que nos venía a dar vida, sufre por nosotros. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Nunca hemos visto a David, bueno, poco lo vemos a David como un profeta, pero él está profetizando acá del sufrimiento, del padecimiento del Cristo que murió en la cruz por nosotros. Y que a veces nosotros lo estamos crucificando con nuestra manera de vivir. Y si usted ve eso, se dio en la historia. Mateo 27:35, ¿qué dice? Aleluya. Cuando le hubieron crucificado, solo hacemos una comparación, pero después usted lo puede ir buscando todas las citas. Dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por él, profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron. Un judío, uno de todos los que estaban ahí,
¿No le vino a la mente el Salmo 22? Que ese hombre estaba cumpliendo lo que de él se había escrito. Daniel, capítulo 9, versículo 24-27. El profeta Daniel en el capítulo 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, dice este versículo 24. O sea, ese es todo lo que es la profundidad de toda la profecía que se va después a desarrollar. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, acá ya la está desglosando, dice, habrán 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos. Y cuando vemos la historia, los que han pasado por Elivea, podemos ver cuánto difícil fue restaurar el templo de nuevo que fue destruido por el imperio babilónico. Cuánto le costó a Nehemías y todos los que regresaron. Y cuando Jesús aparece por ahí y ve el templo, está en su hermosura, está reconstruido. Ok, pero dice, y después de las 72 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana, o sea, esto, mis hermanos, lo podemos ver con nuestros ojos hoy. Desde que sucedió eso, que le quitaron la vida al Mesías, desde que vino la destrucción de nuevo del templo hasta ahora. ¿Usted cree que no tienen todo como para reconstruir el templo? Hoy Israel es una potencia. O sea, que con toda la sabiduría, inteligencia y riqueza que tiene, no lo hubiesen podido hacer. Pero no es el tiempo todavía. Pero cuando sea el tiempo, se va a volver a construir. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre. Esta semana tiene que cumplirse todavía. Pero en la iglesia no estará más. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, mis hermanos, para que vayamos entendiendo en qué tiempo estamos y que el Mesías regresará. Volverá. Pero debemos de conocer los tiempos. No nos vaya a pasar como el pueblo de Israel, que no identificaron cuando Jesús estuvo en la tierra. Hay otro profeta que hace mucho énfasis, y es Zacarías. Al menos tiene 6 citas del cumplimiento de las profecías sobre Jesús.
Al menos son 6 citas que apuntan al cumplimiento de cuando veamos solo una, porque si no se nos va el tiempo. Ya se nos fue. Capítulo 6, versículo 12 y 13. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿De qué templo está hablando? La restauración espiritual. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá. Qué lindo. Él vino para restaurar esa relación que se había perdido entre el hombre y Dios, y él es nuestro sacerdote. Y Él está sentado en su trono. Y hoy podemos entrar al trono de la gracia. A ese Jesús tenemos que conocer, mis hermanos. Con ese Jesús tenemos que relacionarnos. Y si usted quiere las otras citas, 9:9. Zacarías 9:9. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Vea, ese versículo es lindo. Dice: y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Le dije 13:1, 13:7. Vamos al 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano. Uy, cuando a Jesús lo agarraron, se dispersó la iglesia, los discípulos, cada quien se fue por su camino. Pero de ahí los volvió a reunir. Qué importante, mis hermanos, es conocer a Jesús en la Biblia, a Jesús en la historia. Pero cuánto es importante conocer a Jesús en las experiencias vividas. Esto es lo que debemos anhelar, tener experiencias con Jesús. Y eso es lo que dice Lucas en los versículos que hemos leído. El versículo 2 dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, esa experiencia vivida, mis hermanos, es la que todos nosotros debemos de anhelar. Ese cambio interno, esa transformación interna. Y todo el Nuevo Testamento, mis hermanos, está lleno de hombres que tuvieron una experiencia real con Jesús. O sea, si nosotros vemos el Evangelio de Lucas y vemos el Evangelio, el libro de Hechos, que hay mucha conectividad ahí, hay mucha controversia, quién lo escribió, si fue Pablo, si fue Lucas, pero cuando vemos esa historia en los Hechos, mis hermanos, hombres, bueno,
El escritor de Hechos hace énfasis en la experiencia de Pablo. Pablo cuenta su testimonio, si no me equivoco, en 3 veces en el libro de Hechos. Porque es un testimonio real de lo que el hombre debe de experimentar en la vida. Pablo era un religioso, un hombre que conocía la ley y le daba perseguimiento a la iglesia porque él creía conocer al Dios real, pero nunca había tenido una experiencia con él. Pero cuando Jesús se le presenta, su vida cambió. Su vida fue diferente, que en el mismo instante le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que no le servimos al Señor, porque no hemos tenido esa experiencia con Jesús, de que no importa que me critiquen, no importa que me exhorten, no importa que me digan, yo le quiero servir a Jesús. Por la experiencia que he vivido con Él, quiero agradarle a Él. Pero no, nos duele más el maltrato que podemos recibir. Vea cuánta diferencia hay de la iglesia primitiva a la iglesia de hoy. Podemos hacer esa comparación, mis hermanos. La iglesia primitiva sus padres agarraban sus hijos y completamente se entregaban al sacrificio, pero para no negar a Jesús. Nosotros no estamos en grado de hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque no vivimos para Él. No tenemos estas experiencias. Lucas capítulo 24, versículo 36 al 48. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo estaban para que Jesús les dijera paz? No era un saludo italiano, pace, pace. Dijo: paz a vosotros. Entonces, si ya estaban un poco atemorizados acá, se le pararon los pelos. Espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. ¿Qué experiencia, mis hermanos, tan linda esta? Esta historia es bien emocionante. Yo me metí ahí como Lucas. Porque, vea, dice, siguiente: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Si yo he vivido con ustedes, hemos viajado juntos, ¿no? ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Rayos X le hizo así. ¿Qué está pensando Karina? ¿Qué está pensando el hermano Yola? ¿Qué está pensando Samantha? Rápido leyó la memoria, el disco duro, lo desglosó todo ahí. ¿Qué estaban pensando? Que Él quizás no era Jesús. Pero Él les dijo: mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy. ¿No creen? Palpad. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso,
dije, santo, gloria a Dios, dije yo, voy a conocer a mi esposa allá, en la eternidad, porque todos nos vamos a conocer. Jesús dice, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿Vale? Un poco a la española le dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿Vale? Yo digo, qué lindo esto. Si Jesús viniera acá y se hiciera presente así, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería su reacción? Metámonos en el papel de esos discípulos que comenzaron a maquinar pensamientos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Ah? Nuestra misma conciencia nos haría sentir lo que sintieron aquellos hombres del Antiguo Testamento y decían, no soy digno. Aléjate de mí, Señor. No soy digno. Yo me considero así. Muchos pensarían, iría y le tocaría sus pies, le tocaría sus manos. Pero yo en mi humanidad digo, no soy digno de acercármele porque Él es santo. Isaías lo vio de la misma manera. Juan lo vio de la misma manera. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto es lo que Jesús quiere. Esto es lo que Jesús quiere de nosotros. Una relación. Seamos íntimos con Él. Que lo invitemos a nuestra vida. Que le abramos nuestro corazón. Esto es lo que Jesús quiere. Le dije hasta el 48. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. No deben de sorprenderse. No deben de estar espaventados acá. Ustedes deben de saber que es el cumplimiento de la palabra, que era necesario que se cumpliese aún en los profetas y aún en los salmos. Lo que hemos leído, mis hermanos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y vosotros sois? ¿Habéis experimentado esto? ¿Hemos tenido esta experiencia con Jesús? Qué lindo. Como decía nuestro pastor hace unos días que predicaba, hablamos tanto del primer amor, que nos quedamos allá. Mas Jesús no es de allá del primer amor. Jesús debe de ser siempre nuestro primer amor, todos los días.
Cuando uno se enamora, mis hermanos, pierde la cabeza. No importa si me tengo que ir debajo del agua, no importa si en el tiempo que yo visitaba a mi esposa, que éramos novios, estaba todavía la guerra. Y yo de valiente por estar con ella, después iba temblando, me van a encontrar los soldados, me van a encontrar la guerrilla, me van a llevar, me van a matar, no importa, pero cuando yo estaba con ella estaba... Ella me decía, váyase, váyase. No, 5 minutos más. Nos falta enamorarnos de Jesús. Hay quienes que ya están preocupados que ya son las 12. Tienen planes para en la tarde, quieren irse ya tienen hambre, hermanos, son las 11 ahorita. Ahorita va a comenzar la predicación. Esto debe de ser, mis hermanos, nuestro anhelo en nuestro corazón, estar con Jesús. Saludarlo cuando despertamos, abrimos nuestros ojos. Darle gracias y decirle: Jesús, gracias. ¿Cuánto nos falta? Este cuidado que debemos de tener. ¿Cómo estamos viviendo esa experiencia? Otra historia muy linda. Vamos a Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos 9 al 26. No nos quedemos con la religión, hermanos. No hagamos del evangelio una religión. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué tenemos ahí? Resentimiento, religiosidad, amargura, división y todo eso. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? Esta es la naturaleza humana de nosotros, donde ponemos tantas excusas nosotros, mis hermanos, debilidades y todo eso. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. Acá se cambian, mis hermanos, los papeles. Cuando tú naces de nuevo en Cristo Jesús, vives esa experiencia, aunque la cuentes, pero no logras exprimir lo que has vivido. Si yo le pregunto a Samantha su experiencia que tuvo la primera vez con Jesús, que ya la he escuchado, que fue en un sótano, si no me equivoco. Aunque ella trate de exprimir esa experiencia,
mas no logra exprimir lo que sintió. Porque esa experiencia vivida, mis hermanos, cambió internamente tu vida. La mía, cuando yo entré a esa iglesia, entré turbado, entré con tantas preocupaciones, pero cuando el Señor paz habló a mi vida, fue como una espada que atravesó todos mis sentimientos y mis emociones, mi situación. Fueron palabras que yo creo que la persona que Dios usó ese momento para hablarle a mi espíritu para que diera vida, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de mí. Yo caí de rodillas y lloré como un niño. Y de ahí me levanté otra persona. Y eso es lo que Jesús le está explicando a esta mujer. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: vamos, abre tu corazón, que esto nos cuesta a nosotros. Ve, llama a tu marido y ven acá. Confiesa. Confiesa. Nos cuesta confesarle a Jesús. Por eso que muchas veces Jesús no obra en nosotros, porque no le abrimos nuestro corazón. No vamos a tener esa experiencia con Él, porque si le queremos esconder cosas que Él sabe que las hemos hecho. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: ¿yo? No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores. ¿Están acá? Personas que se entregan en adoración. ¿Sabe cómo debería de ser la adoración? Si verdaderamente hemos conocido a Jesús, no que Oscar debe de provocarles adoración, somos nosotros a provocar la adoración, toda la iglesia. Pero cómo se percibe a veces en el ambiente una dureza. No queremos abrir nuestra boca, no queremos levantar nuestras manos, no queremos rendirnos delante de Él. Dios es espíritu. Esto debemos de metérnoslo en la cabeza. Yo vengo a alabarle a Jesús. Yo vengo a alabarle a Dios. Y le debo de decir al Espíritu Santo: guíame en esa adoración. Llévame al lugar santísimo. Desde que entre en esa puerta, usted debe de disponer su espíritu. Si usted viene cuidándose del maquillaje, le vamos a poner ahí una basqueta allá afuera para que se lave antes de entrar y no tenga problemas con eso. Y al regreso le vamos a poner un espejo también con todas las pinturas para que se vuelva a maquillar ahí.
Pero acá hágalo sin limitaciones. Adórele a Dios. Adórele con su espíritu. Dice, Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dije hasta él. 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo, mujer. Ya estaba ahí. Ya había entrado en conversación con el Mesías. ¿Cuál fue la reacción de esa mujer? Vea el versículo 28, vamos saltándonos y no terminamos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. O sea, hemos visto todo el discurso, hermano, lo que está escrito, pero no podemos percibir lo que aquella mujer sintió. Acá nos damos cuenta lo que esa mujer sintió. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ay, hermanos, ¿cuándo vamos a dejar las cosas que te perturban, que te preocupan, para poder adorarle a Dios, para poder hacerlo del Señor? Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, 28 le dije después, 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No le importaba a la mujer que le sacaran los trapos al sol. ¿No será este el Cristo? Versículo 39 y 42 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. La experiencia de esta mujer con Jesús botó las barreras religiosas, la incredulidad, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta es la experiencia. Yo te puedo contar mi experiencia. Samantha te puede contar su experiencia. Oscar te puede contar su experiencia. Pero nosotros solo te invitamos a conocer a Jesús, a esa experiencia que tú tienes que tener con Él, para que podamos compartir este evangelio realmente lo que es. Que Dios nos dé fuerza, hermano. Póngase de pie. Leemos Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 11. Este es el Cristo que predicamos, mis hermanos. Este es el Cristo que esperamos. Un Cristo histórico. Un Cristo descrito en la palabra de Dios como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el ungido, como el que vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero debemos de tener esta experiencia. Le dije Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 11. Y vuelve el escritor y dice: y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Debemos de ser bautizados con el Espíritu Santo. Vuelve. 5. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuánta gente hay acá que no ha tenido esta experiencia con el Espíritu Santo? Cristo viene pronto. Debes anhelar esto. Debes anhelarlo. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu levantará a la iglesia de Cristo. Anhela el Espíritu en tu vida. 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos. Cuando el Espíritu Santo te bautice, entonces vas a cambiar. Entonces vas a vivir diferente. Entonces se van a ver los frutos en tu vida. Entonces vas a testificar de esas experiencias vividas, que son indubitables, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Le esperamos? Dele un fuerte aplauso a él. Ellos tuvieron el privilegio de verlo partir, pero la iglesia espera el privilegio de verlo venir. Esto te debe impulsar, iglesia, a preparar tu vida para vivir una eternidad con ese Jesús, con el Jesús de la Biblia. Pronto Él viene. Conócelo. Te lo hemos presentado hoy, esta preciosa mañana, de 3 maneras. Yo te aconsejo la tercera, la experiencia. Vive esa experiencia con Él. Él quiere estar con nosotros. Si no, Él no hubiese venido a la tierra a morir para darnos vida eterna. Nos ama. Cierra sus ojos. Gracias, Jesús.